Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Los días lunes y viernes a las 8 de la noche la cartelera en Facebook, la cartelera Programa Cultural. Los días martes a las 9 de la noche hora de Lima, 10 de la noche costa este de Estados Unidos y Centroamérica nos sintonizan en Onda Latina Radio y Televisión en su cuenta www.tuondalatina.com. Y los días miércoles a las 9 de la noche, hora de Lima, desde Guatemala, coloquio literario con Claudia Figueroa. Mi invitado, Enrique Cornejo Ramírez, con quien voy a conversar sobre educación, PBI y cultura. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer, un gusto tenerte. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el nuevo formato en vivo. Te agradezco, muy gentil de tu parte. El PBI. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Se dice, oye, pero hay que incrementar el presupuesto para educación. Ya no hay que asignarle X%, ahora tiene que ser 12%, como creo en una época que tuvo Cuba. No, 10% hay que ir. ¿Qué cosa es el PBI, Enrique Cornejo? Cuéntanos. El PBI es la sigla del Producto Bruto Interno. En algunas estadísticas lo podemos encontrar como PIB. Cuando está en inglés sale como PIB, Producto Interno Bruto. Pero la idea es que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía, en un país, durante un año, a precios corrientes. Esa es la idea. O sea, la suma en valor de todo lo que se ha producido, de todo, bienes, servicios, por todos los conceptos, en un año, en un país, eso es el Producto Bruto Interno. Y lógicamente... O sea, sí. Traducido en cristiano, todo el ingreso en dinero de la producción de todos los sectores. Sí, tanto es así que el valor de la producción nacional PBI es idéntico o debe ser similar contablemente al valor del ingreso nacional, ¿no? Yo puedo dividir el Producto Bruto Interno entre sectores, por ejemplo, agricultura, educación, o puedo dividir el PBI, ergo, el ingreso nacional total, entre los ingresos de las familias, los ingresos de las empresas, los ingresos del gobierno, y eso sumado debe ser el mismo concepto. Todavía más en cristiano. El Producto Bruto Interno es la riqueza que se genera en un año en un país. El incremento de la riqueza, no el stock de riqueza. Cuando se dice, por ejemplo, hemos crecido, por ejemplo, el Perú está estimado que va a crecer 10%, un poquito alrededor del 10% este año 2021. Sí. Entonces quiere decir que el valor de la producción durante el año 21 sería, si esta meta se cumple, 10% mayor que el valor de la producción que teníamos durante el 2020. ¿No? En el 2020 caímos 11,5 por la pandemia, quiere decir que el valor de lo producido en el año 2020 fue menor 11,5% que el valor que teníamos en el 2019. Así es como se maneja. Para dejar claro el concepto del término valor, ¿puedo decir el ingreso monetario? Sí, porque es lo mismo contablemente decir el valor de todo lo producido, porque en un esquema económico de equilibrio tiene que ser igual contablemente al valor de todo lo ingresado. En otras palabras, los ingresos de las familias, de las empresas, del gobierno, del sector externo, sumados, deben ser los que se han utilizado para generar la producción en gasto, ¿no? En valor, pero en gasto, que da lugar al PBI. Entonces, puedes decir gasto total o ingreso total, es lo mismo. Ok, si aterrizamos en más cristiano nos vamos, puedo decir, por ejemplo, el año pasado haciendo mi taxi, tuve ingresos por 4,000 soles. Lo que gané, 1,000 soles al mes, 12,000 soles al año, le sumo mi ingreso por hacer taxi durante el año. Total, 20,000. ¿Ese es mi PBI personal? Correcto, o es tu ingreso temporal. Pero en el detalle ahora con el ejemplo que tú has puesto. Con eso, 10,000 o 12,000 que has ganado, tú vas a comprar tus alimentos, vas a pagar tus estudios. Entonces, por el lado del gasto es el PBI. Por el lado de tu ingreso es tu ingreso total.
Y como eres uno en este hipotético ejemplo, tu dato es el PBI, tu PBI y tu ingreso nacional. Lo que pasa es que es la suma de todos los peruanos, ¿verdad? Esa es la idea. Ok. Karen Cornejo, saludos, un fuerte abrazo para Enrique Cornejo. Saludos. Perfecto. Para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo, Enrique es economista y doctor en administración. Es profesor principal en la Escuela de Negocios Internacionales en nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Perú, la Decana de América. Ex ministro de Transportes y Comunicaciones y ex presidente del Banco de la Nación. Dime, Enrique, ¿cómo asociamos el PBI con educación y cultura? Si lo vemos por el lado del gasto, entonces lo que tenemos que ver es qué parte del gasto se está generando para educación y cultura. Entonces ahí vienen los famosos datos que los políticos y los especialistas ponen, ¿no? Por ejemplo, en esta campaña electoral que ha habido en el Perú hasta hace poco, se ha puesto el dato de que el Perú debe tener, ha dicho un candidato, 10% del PBI, ¿no? Eso ha dicho. Algunos otros planes que se presentaron por otros candidatos hablaban de llegar a un 5% del PBI. ¿Y dónde está el gasto público en educación? En 3.7 del PBI en este momento. ¿Eso es alto? ¿Es bajo? Está por debajo del promedio latinoamericano, que está casi cerca al 5% del PBI. O sea que en el Perú el gasto público para educación es menor que el gasto que hay en otros lugares. Eso es correcto. Pero hay un detalle que pocos dicen. El sector público gasta en educación 3,7 del PBI, pero el sector privado gasta en educación 4% del PBI. O sea que el total de gasto en educación pública y privada es superior al 7% del PBI. Pequeño, pero gran detalle que normalmente no se menciona. Correcto. Pero dime una cosa, cuando se dice de que hay que aumentar, ¿no? La partida, el presupuesto, hay que subir la inversión del PBI en educación, ¿es posible? ¿Bajo qué parámetros? Claro, el parámetro que nos podríamos dar es el promedio latinoamericano como porcentaje del PBI. Y estamos un poquito debajo del promedio, pero 10% del PBI sería ya estar en un nivel de país desarrollado, no en el promedio de América Latina. Yo creo, sin embargo, que el debate está equivocado. Como te comenté en alguna anterior entrevista, yo estoy muy vinculado a la educación, tengo 43 años, profesor universitario ininterrumpido, pero sobre todo mi mamá fue maestra. Entonces, desde niño yo he estado muy cercano a la educación, lo conozco, amo la educación y le tengo un gran respeto a los educadores. Sin embargo, creo que en esta oportunidad estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Voy a volver a tu ejemplo del taxi y de tus ingresos. Ahora, lo que estamos discutiendo es, ¿por qué no te aumentamos el presupuesto para el taxi? En lugar de que sea 11, que sea 50. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. Los recursos no son ilimitados. Entonces, para subir de 11 a 50, va a haber que hacer un esfuerzo importante. Porque, claro, en nuestro ejemplo eres tú nomás, pero son muchos los que tienen que tener este ingreso. Entonces, ahí viene un problema. La pregunta es, ¿con ese dinero adicional tú generarás un servicio de taxi mejor? Tal vez ya dejarías de usar el vehículo que usas y usarías otro vehículo. Tal vez trabajarías en un segmento más alto, en un remiso, en un tipo de taxi aeropuerto, ¿no? Estas preguntas las tendríamos que hacer antes o después de poner el presupuesto. Antes, por supuesto. Por lógica. La carreta tiene que estar detrás de los bueyes. Entonces, la pregunta previa es no cuánto de presupuesto hay que ponerle a educación, sino qué vamos a hacer en educación y cultura y cuál es la visión de país con respecto al cual vamos a poner la educación y cultura.
Porque sin esa visión solo aumentamos presupuesto, pero quizás estamos haciendo algo que seguramente será positivo, pero que no logrará el objetivo porque no tenemos norte, ¿no? Entonces yo preferiría que hagamos al revés, que nos pongamos de acuerdo, y ese no debe ser un tema ideológico, ese debe ser un tema absolutamente de consenso. Yo no creo que haya nadie en el país, nadie, sinceramente, que esté en desacuerdo con mejorar la educación. El tema es transversal. Vemos el lado de la pobreza, terminamos en educación. Vemos el lado de la baja productividad, terminamos en educación. Vemos el lado de la propia elección que hemos tenido, caemos en educación. Vemos el tema de la falta de solidaridad que a veces mostramos, y eso tiene que ver con valores y educación. Entonces, si es así, ¿por qué no nos ponemos a discutir seriamente qué vamos a hacer en educación? Desde mi punto, yo tengo un planteamiento, pero evidentemente no es el único. Mi planteamiento es que lo primero que debemos hacer es revisar los contenidos educativos. Yo creo que los contenidos educativos dejan mucho que desear, porque por más esfuerzo que hacen los profesores, los contenidos educativos están, y es una opinión personal, pero la digo con toda convicción, están por debajo de los contenidos educativos que tú y yo, nuestra generación, tuvimos, y nuestros padres, o sea, los abuelos o bisabuelos de los actuales jóvenes. Nosotros tuvimos educación en valores. Nosotros tuvimos un curso que se llamaba educación cívica, donde hacíamos esto, pero no solamente lo hacíamos, también lo practicábamos. Había en el colegio público o privado la idea de tener un comportamiento cívico como ciudadano con tus símbolos patrios, con el respeto al prójimo. Te enseñaban, yo recuerdo, uno de los recuerdos más gratos que tengo es de muy niño haberme enseñado que si yo me subía a un transporte público y subía a una persona adulta, ¿no? Yo me paraba para que se siente, ¿no? Así es, pues claro, así era. Nos enseñaron, ¿verdad? Pero ahora no hay eso, lamentablemente. Pero no es solamente un tema de valores, que ya es un tema importante. Creo que la educación no tiene un norte. Entonces, el norte sale no solamente de saber qué país queremos, sino también sale, por ejemplo, de determinar qué alumno quiero que cuando termine, qué quiera que sea ese alumno, esa alumna. Yo, por ejemplo, quisiera que un estudiante que termina su secundaria sepa por lo menos 2 idiomas, ¿no? El materno y otro más, y de repente otro más, pero por lo menos uno internacional, ¿no? Pero por obligación, todos. Yo quisiera que el colegio público sea por lo menos igual en calidad que lo que hace el colegio privado y en oportunidad. Claro, como era el colegio Guadalupe antes, como eran las grandes unidades escolares antes. La mayoría de los líderes que tienen ya más de 60, 70 años se han formado en colegios nacionales. Pero mira los profesores que habían en el Guadalupe, los profesores que habían en el Leoncio Prado. Y ahí te doy una contradicción que tiene el actual sistema educativo. Por una presión del sindicato de profesores, mi respeto para el sindicato, pero hay que decirlo, hoy día en un colegio público no se puede contratar para enseñar un curso especializado a un profesional que no sea pedagogo. Fíjate, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me enseñó biología en el colegio una bióloga, ¿no? Y a mí me enseñó historia un historiador, ¿no? Y a mí me enseñó economía un economista, por eso decidí ser economista, porque tenía un profesor que me inculcó eso en el quinto de secundaria. Muy bien. Hoy día, en un colegio público, no puede enseñar un profesional que no sea pedagogo de formación. Sin embargo, en el colegio privado no está prohibido. Entonces, sí, dime tú cómo estas cosas puntuales van dando la configuración de un sistema educativo que está tremendamente en desventaja para el sector público, pero no por el presupuesto, sino por estos temas que estamos conversando, ¿no? Entonces, yo creo que esa joven que termina secundaria también debería tener por lo menos una disciplina deportiva, no competitiva, una disciplina deportiva alimentada por un profesor o profesora de educación física. Hoy día, sobre todo en los colegios públicos, la educación física está dada un poco como un recreo adicional. Educación física, fulbito, voleibol o básquetbol, dependiendo si tengo los instrumentos. Nosotros, en la época en que estudiábamos,
teníamos un profesor o unos profesores de educación física que hacían con nosotros educación física. Nos hacían una rutina profesional de educación física. Nosotros trabajábamos eso desde niños. Yo me acuerdo mucho, mente sana en cuerpo sano, era el concepto. Sí, me acuerdo. Eso ya no hay, o hay muy poco, porque hay muy pocos profesores de educación física titulados. Sí. Lo que hay son profesores que hacen ese trabajo, pero improvisan deporte, en fin. Los chicos, por supuesto, juegan fulbito, juegan vóley, lo que sea, pero eso no es. Yo quisiera que ese estudiante que termina la secundaria no solamente sepa leer y escribir, que por supuesto es necesario, sino también comprenda lo que lee. Ahí está la prueba PISA, comprenda lo que lectora, lee, sí. ¿No? Pero además tenga hábito de lectura. El hábito de lectura solo se consigue entrenando a los niños desde pequeños a leer. Y además, lo más importante, tenga pensamiento crítico o pensamiento propio con respecto a lo que lee. En otras palabras, que no solamente lea, escuche o mire, sino que tenga su propio razonamiento para poner su opinión dentro de lo que ha escuchado con una opinión propia, ¿no? Eso es lo que deberíamos buscar en ese estudiante, ¿no? Y hoy no lo tenemos. No solamente no pasamos la prueba PISA, sino que el pensamiento complejo o crítico es muy deficiente y el hábito de lectura es también muy deficiente. Ahora, claro, alguien me decía en un debate que teníamos, pero los jóvenes de hoy leen muchísimo. Claro, leen mientras chatean, leen las redes sociales. Pero en las redes sociales, con perdón del asunto, hay 70% de información que no es buena, que no es verdadera, o que es información que no tiene mayor importancia, y un 30% de información que te genera educación, cultura mayor. Entonces, yo creo que allí también hay otro problema, y así podríamos enumerar una serie de temas. El primer gran tema, ¿qué visión tenemos del país? El segundo gran tema es qué perfil de estudiante tenemos y qué contenidos. Y ¿Qué queremos? Y el tercer tema es los profesores. Sin profesores, obviamente, capacitados, permanentemente evaluados, y ese es un tema que también se usa políticamente, ¿no? Y profesores estimulados, por supuesto, con becas, con capacitación y, por supuesto, con remuneraciones que vayan elevándose en función de su trabajo. Creo que podemos hacer una educación diferente, ¿no? Claro, pero ya es tiempo. Pero lo más importante, Carlos, que la educación sea pertinente, que permita cuando tú termines por lo menos tener un oficio. Claro. O sea, que te enseñen algo, a manejar el motor, a ser carpintero, a ser artesano, para que en una circunstancia de vida uno solo sabe qué le espera en la vida. En una circunstancia de emergencia como esta, por lo menos tienes cómo comer y cómo generar tu ingreso y no estás esperando solamente que te den un bono, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay elementos claves que no los he escuchado en los debates sobre educación. Se limitan solamente más presupuesto, y mi pregunta es, más presupuesto, ¿pero para qué? ¿Para qué? Claro, es como manifestaste en los programas anteriores donde hemos podido conversar sobre este tema. No tenemos definido el norte como país, no tenemos la visión de un país imaginario. ¿Hacia dónde va el Perú? Mira lo que está pasando en estos momentos. O sea, como tú dices, ¿no? Se habla tan abiertamente, hay que aumentar el presupuesto para educación, el PBI, pero claro, pero dime, ¿cómo? Pero como tú dices, si no tengo el producto final, yo quiero ciudadano, en función a ese objetivo, a esa visión, tengo que trazar todo un camino. Claro, voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, decimos, yo quiero un Perú que en los próximos 30 años cambie su estructura productiva, su patrón productivo, de manera que ya no solamente exportemos materias primas, no solamente, porque algunos creen que hay que dejar de exportar materias primas, es una tontería. Las materias primas es una bendición de Dios, ya quisieran tener otros países vecinos, ¿no? Nuestras materias primas. Pero parte de esas materias primas podríamos darles el valor añadido y convertirlos en productos elaborados, en servicios elaborados, que da más agregado, con valor agregado. Entonces, si eso es un objetivo, mira, estoy haciendo un ejercicio nada más de lo mucho que hay que hacer. En 30 años, hoy día 70% de las exportaciones peruanas son materias primas y 30% son productos manufacturados, llamados no tradicionales.
Muy bien. En 30 años yo quiero que sea 50-50. O sea, que creciendo la exportación, crezca mucho más la parte de valor agregado y sea 50 materias primas y 50 valor agregado. Esa es la meta. Me pongo de acuerdo contigo y decimos, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo llegamos a ese 50-50 en 30 años? Claro. Del 70-30. Entonces ahí va a venir el tema educativo. ¿Por qué? Porque para llegar vamos a necesitar llegar, por ejemplo, en la agroindustria, en ingenieros agrónomos, pero que sean expertos en tecnología de riego por goteo, riego tecnificado. Vamos a ver, hay que hacerlo con puertos más eficientes. Entonces necesitamos estibadores que no carguen, porque ya nadie carga, sino que manejen grúas pórtico. También vamos a crecer en minería. Entonces necesitamos técnicos que sean capaces de manejar grúas y maquinaria pesada para minería. Pero también vamos a hacer gasoductos. Muy bien. Entonces necesitamos soldadores, que no son los mismos que los soldadores que soldan para carro, el especialista, ¿no? Y entonces, y también vamos a crecer en el sector construcción y vamos a exportar servicios de construcción. Entonces necesito formar técnicos en encofrado metálico para poder desarrollar una construcción de otra tecnología. Pregunta, ¿dónde está esa oferta educativa para estos desempeños que necesitamos? Entonces, si no la hay, ¿dónde están los contenidos de esa reforma educativa? Y luego, ¿qué hacemos desde el colegio para que ya se vayan avanzando, no a la especialidad, pero sí a ciertos criterios, ¿no? El criterio de los valores, por ejemplo, del esfuerzo, de la productividad, del cumplimiento de la palabra. ¿Tú sabes cuántos negocios se caen? Porque esa idea de que para mañana, hermanito, que todavía tenemos, se choca con la realidad internacional donde la palabra es la palabra. Y somos un país de la palabra, y aquí entro al tema cultural. Somos un país de palabra, porque somos un país oral. Nuestro país de 5.000 años de civilización, ¿por qué digo 5.000? Por Caral, ¿no? Caral fue 3.000 años antes de Cristo, entonces si sumamos los 2.000 de la era cristiana ya son más de 5.000 años, y Perú es uno de los pocos países de civilización, con Egipto, con China, con los aztecas, poquísimos que podemos decir, no son ni 10, que podemos decir nosotros somos países de civilización. O sea que orales somos, es decir, culturalmente somos extraordinariamente ricos en ese concepto. Y sin embargo, nos cuesta entender que tenemos que mirar, digamos, el escenario mundial basados en un esfuerzo solidario, colectivo, pero también en un esfuerzo en el que tengamos que mirar los conceptos, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías disruptivas. ¿Por qué crees que los peruanos tienen 40 millones de celulares cuando solo somos 33 millones y medio de peruanos? Porque los peruanos somos habilísimos con las tecnologías modernas de la información y la comunicación. ¿Por qué crees que en el Perú la red científica peruana creó el concepto de cabina pública de Internet? Ojo, en el mundo, cuando surgió el Internet, apareció el café Internet. El café, pues. Estás por el aeropuerto, estás en un restaurante, entonces te pides, por favor, ¿me puede dar una señal de Wi-Fi? ¿No es cierto? Ya, entonces el café o la tienda o el centro comercial te brinda ese plus para que tú te conectes tu celular y te sigas comunicando mientras compras o mientras te tomas tu café o en el aeropuerto antes de subirte al avión. Pero ese es café Internet. O sea, ese es para alguien que tiene un equipo. Pero la cabina pública de Internet se inventó en el Perú para quien no tenía equipo. Entonces, claro. Yo me acuerdo que aquí venía un gerente de la IBM y decía, yo no sé por qué las cifras en Perú son así, ¿no? El índice de crecimiento en uso de Internet es altísimo, pero a mí me compran pocas computadoras. Entonces, algo está pasando aquí. Claro que 50 personas iban a una cabina Internet porque no tenían Internet en casa ni tenían celular en esa época, ¿no? Y por 50 centavos, que aquí le llaman una china, ¿no? Por 50 centavos iban y compraban su media hora o su hora de Internet. Y hasta ahora sigue. Ahora, el concepto de cabina pública de Internet ya estaba mundializado, pero surgió aquí. Lo inventó la Red Científica Peruana, está documentado en los años 70, cuando todavía esto empezaba. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos esa habilidad. La tenemos genética y culturalmente. Entonces, una sociedad oral es perfectamente compatible con una sociedad digital, mucho más que la sociedad escribal del libro y que nosotros
también tenemos, ¿no? Pero no te olvides que la China ya murió. A ver, ¿cómo es eso? Ya no hay pasaje de China, pues. Claro, o sea, hay una habilidad. No, sí, no, por un momento me fui a la República de China y dije, ¿qué le va a decir Carlos, no? Pobre Deng Xiaoping, si hubiera pensado que en la China ya murió efectivamente, porque ahora se yapea, ahora todo es de una forma... Bueno, y todos esos son inventos que tienen que ver con una gran habilidad. Es cultural, pues, es cultural. Es cultural, claro. Mira, sí. Yo no hablo quechua, me siento avergonzado, a mí me gustaría hablar quechua, pero quienes hablan quechua me han enseñado que en quechua, acá hay varios quechuas, en quechua nosotros se dice nojanchis, ¿no? Pero nojanchis es tú y yo en este momento, nadie más. Tú y yo aquí y ahora, y claro, los que nos están viendo en este momento, o los que nos verán cuando vean el programa en repetición. Pero nosotros, en todos nuestros idiomas, puede ser cualquier cosa. Puede ser nosotros los que estamos en el Perú, nosotros los que discutimos sobre educación, nosotros los que nos gusta el fútbol, el nosotros es utilizado de cualquier manera. En una lengua oral, y específicamente en el quechua o el aymara, es aquí y ahora. En consecuencia, por ejemplo, si yo quiero hacer una educación pertinente en el Perú, que es un país de diversidad cultural, lingüal, etcétera, yo no puedo poner programas flat de educativos. No. Yo no le puedo poner ejemplo, yo amo a mi mamá me ama, cuando en realidad el concepto cultural que tiene ese niño en el campo está vinculado a la tierra y concretamente está vinculado al trabajo de toda su familia en la tierra. Entonces yo tengo que utilizar esos conceptos. Entonces, es decir, tenemos que hacer un trabajo en serio. Yo creo que en algunos momentos en nuestra historia de los últimos 50 años, tal vez un poquito más, 70 años, se han intentado hacer reformas. Yo no creo que los trabajos han sido hechos por gente que no tenía buenas ideas y que no conocía el tema, pero no se han manejado como políticas de Estado y no se han acomodado a estos tiempos, que son tan disruptivos y tan veloces, que realmente si tú te quedas escribiendo un documento ya mucho más del tiempo normal, ya tu documento es obsoleto, ¿no? Claro, pero dime una cosa, eso va un poco con la cultura peruana, ¿no? O sea, la criollada, el corto plazo, ya el próximo se encargará, yo termino mi periodo, pero no, pero fíjate una cosa, ¿no? Con todos los académicos, profesionales que tenemos, no podemos tener un país con un mejor planeamiento, con una visión definida. Sí, deberíamos, nos falta. En un país milenario, fíjate la gran contradicción, en un país de 5,000 años y algo más de civilización, todos trabajamos para el día, nuestro largo plazo es un mes o un año. En este momento, para los peruanos, nuestro largo plazo es el 28 de julio. 28 de julio, para quienes nos están viendo de otro país, es el día en que se cambia el gobierno. Es el día, las fiestas patrias, la independencia, pero es el día en que se produce el cambio de gobierno. Y nosotros vamos a tener un cambio de gobierno en pocos días ya, sí. No sabemos qué va a pasar. Entonces nuestro largo plazo es un mes, así no se puede trabajar. Claro, por ejemplo, tú como economista y tus alumnos en la facultad o en el posgrado, con tus modelos econométricos y todo, acá no cuadran. No cuadran porque hay una variable, en econometría se llama variable dummy, una variable cualitativa. A una variable cualitativa le tengo que poner un número. Entonces, usando el concepto binario de la computadora, le puedo poner 1 y 0. Y ya una variable cualitativa la puse en números y ya la puedo meter al modelo. Entonces, la variable cualitativa del Perú es 1 cuando hay estabilidad, digamos, 0 cuando hay estabilidad, no hay problema. 1 cuando hay problema. Para este tiempo y en los últimos años, 1 tengo que poner. Porque hemos tenido en los últimos 5 años 3 presidentes, 2 congresos, no sé cuántos ministros. En realidad ha sido un carrusel de autoridades, ¿verdad? Algunos ministerios es un desfile de modas. Sí. No, esto por 4 meses, cambiaba, venía otro. El otro día hice con mis estudiantes de la maestría un pequeño ejercicio. Como tengo un curso que se llama Desarrollo Nacional y Planeamiento Estratégico, les pedí que revisaran la visión y misión de los ministerios y de algunas instituciones del gobierno regional, etcétera, y que en base a lo que habíamos discutido en clase, en base a la teoría, me plantearan si estaban bien planteados y sobre todo si tenían algún sentido, ¿no?
Y el 80% de los documentos de planeamiento de las instituciones públicas, incluidos ministerios, no pasaban ni siquiera con nota sobre 20, con nota 0,7. Estaban jalados. No aprobaban el curso. No aprobaban. ¿Por qué? Por ejemplo, la visión se supone que es el sueño de la institución, ¿no? Y la misión es dónde estamos. Entonces, la tarea del planeamiento consiste en pasar de dónde estamos, la misión, al donde queremos estar, la visión. Pero disculpa que te corte. ¿La misión es dónde estamos o para qué estamos? Misión es donde estamos, para lo que estamos, pero ya somos lo que somos. Okay. O sea, nuestra misión es, por ejemplo, transmitir tu visión de la cartelera, es fomentar la cultura, eso es lo que eres. Pero fomentar la cultura en el largo plazo, ¿para qué? O sea, ¿cómo ves a la cartelera, verdad? Dentro de 10 años, esa es la visión. Y con esa visión, tú vas haciendo tu programa. Y entonces cuando hay en el camino circunstancias, tú dices, bien, pero mi norte es este, yo me estoy yendo para el sur, no me estoy yendo para el norte, entonces yo tengo que seguir en esta dirección. Aparecen problemas, los sorteas, los superas y sigues para adelante, porque tienes un norte. En el Perú somos de hitos, pero ojalá fueran hitos como el mito de Pachacute, porque acá hay mitos. El mito de Pachacute, que es un mito de un ciclo de 500 años. Esos eran los mitos que manejaban los incas. Mito de 500 años. Se adelantaron al ciclo económico de Kondratiev, el premio Nobel, ¿no? 500 años. Y en un país que tenemos esa cultura, esa historia, esa mirada de largo plazo, muy parecida a la mirada confuciana de los chinos, que es una mirada también paciente y milenaria, ¿no? Nosotros también somos eso. En la sangre lo tenemos, ¿no? Pero hace 200 años, en medio de la independencia, que ahora cumplimos el bicentenario, andamos de tumbo en tumbo y mirando al Perú como los caballos cuando salen para la carrera, así, ¿no? Así es. Y vamos mirando, compartimentalizando todo, mirando todo en corto plazo, y repetimos los errores, y generación tras generación, un buen historiador puede hacerte un análisis. Te sugiero que invites a un buen historiador para que le preguntes solamente cuántas veces hemos repetido errores, digamos, en política X, en cualquiera. Y te va a decir, mira, en la época de tal se hizo acá, en la época tal se hizo esto otro, y es exactamente lo mismo, pero en otro contexto. No aprendimos porque quizás no leímos bien la historia, no tenemos pensamiento crítico, entonces no elaboramos, ¿no? Entonces viene alguien y nos dice, miren, hay que subir 3 pisos y luego bajar 2. Bueno, así será, pues subimos 3 pisos y bajamos 2. No, estoy generalizando y siempre las generalizaciones no son justas, pero creo que parte de lo que estamos diciendo es cierto. Claro. En una información que tengo acá en mano, fresca, del 2020, LC Mundo Noticias, dice, por ejemplo, Alemania en el 2019 invirtió 4.8 de su PBI en educación. Si nos vamos a América Latina, tenemos a Costa Rica con 7.4, tenemos a Brasil con 6.2, Argentina con 5.9, México con 4.9. ¿Y el Perú? Cuba en un momento tenía 12% de su PBI. Sí, y Cuba ha hecho mucho por su educación. Yo me acuerdo, yo era voluntario de la Cruz Roja en la década del 70, cuando todavía estaba de estudiante universitario, en los primeros años del 70. Y ahí ocurrió la famosa invasión de cubanos a la embajada del Perú en Cuba. Sí. Entraron 5.000 cubanos a la embajada de Cuba, todos querían salir de Cuba. Y un grupo, más o menos 1.500 de esos cubanos, vinieron al Perú, en calidad pues de asilados, ¿no? Y a todos los pusieron en lo que hoy es la Videna, la Villa Deportiva Nacional. Claro, pero que antes se llamaba el Parque Tupac Amaru, ¿no? Entonces nos comisionaron a varios, entre otros a los de la Cruz Roja, que fuéramos a apoyarlos. Entonces montamos las carpas porque no tenían dónde dormir, les trajimos bebidas, alimentos, y así los tuvimos durante un tiempo. Entonces nos hicimos amigos de los cubanos que venían. Y de 10, por decirte, yo me acuerdo, de 10, 12 cubanos con los que yo conversaba, hombres y mujeres, por lo menos 6 o 7 eran doctores, o sea, PhD. No. Eran científicos.
¿no? Pero estaban en desacuerdo con el modelo político, pues, Claro. que había en Cuba. Pero tenían una educación de primer nivel. Y ellos sabían, ¿no?, que estaban en esa situación, pero, digamos, lamentablemente su situación era muy precaria. Muchos de ellos vinieron desde aquí para tratar de llegar a Estados Unidos, ¿no? Sí. Algunos se quedaron, ¿no? Nos enseñaron, aunque yo no aprendí mucho, a bailar son, el son cubano, ¿no? Pero eran todos, pues, unos bailarines, unos cantantes, pero además era gente muy culta y muy bien educada. Sí. Y entonces la educación en los países donde podemos ver, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores más importantes en el mundo hoy día para hacer ranking de países? El índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el PBI per cápita, este producto que hemos hablado, el PBI, si lo dividimos entre la población, da un número que se llama PBI per cápita. No es exactamente un número muy justo, porque no mide es justo el ingreso, pero todos los países del mundo lo usan como un indicador, el PBI per cápita. ¿Qué más podríamos usar? Por ejemplo, el índice de innovación. ¿Qué más podríamos usar? El índice de competitividad. En todos esos índices, en todos, Singapur está en los primeros lugares. Sí. Y yo he conocido Singapur y te puedo decir que lo que más me impresionó es ver en un billete corriente de Singapur un maestro dando su clase. Así es. Puedes entrar en internet, pones billete de Singapur con maestro y el Google te trae un billete de un maestro en la clase. Entonces, si para los de Singapur el maestro en la clase es de tal nivel como el héroe, claro, te imaginas cómo es la educación allí, de importante. Sí, pues, parte de su política de Estado. En Suecia, un país nórdico, que también está como Finlandia, que está ahí cerquita, que está entre los primeros países del mundo y en educación, uno de los mejores. Finlandia ha sido muchas veces considerada una de las mejores educaciones del mundo. La profesión más demandada y la más difícil de conseguir es ser maestro de escuela. El maestro de escuela no solo es el mejor pagado, sino que es el más sofisticado y digamos, más capaz. O sea, mucha gente quiere entrar a ser maestro antes que ser ingeniero, porque se supone que si yo quiero que mi gente sea de primera, tengo que tener profesores de primera. Entonces, elevo el nivel, obviamente pago adecuadamente, pero doy una educación de otro vuelo, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que aquí hay que adaptarlos. Tampoco hay que copiarlos exactamente. No, hay que adaptarlos a la realidades completamente diferentes, culturas diferentes. Y nuestros profesores son muy buenos. Yo conozco ahora profesores que con todas las dificultades que hay, hacen maravillas. Sobre todo yo le tengo mucho respeto al profesor rural, al profesor que está en las zonas alejadas. Yo cuando era niño, no solo mi mamá era educadora, sino que también mi tía abuela, con la que mi mamá se crió en una época, era directora de una escuela en la Amazonía. Mi madre era de Iquitos, mi tía abuela también. Y entonces yo de niño he viajado a la zona partiendo de Pucallpa, he ido a Atalaya, a esas zonas donde mi tía abuela era directora. Y para llegar a su colegio había que ir en chata, ¿no? Sí. Había que ir en chata varias horas, de acuerdo perfectamente. Y ese sacrificio sigue hasta ahora. Cuando fui presidente del Banco de la Nación, para los amigos que nos están viendo, el Banco de la Nación es el banco del Estado peruano que tiene la mayor cantidad de agencias bancarias en todo el Perú, pero sobre todo en lugares muy alejados donde la banca privada no está. Entonces, como los maestros de la actividad pública reciben su sueldo a través del Banco de la Nación, resulta que el banco tiene, por ejemplo, oficina en la zona de frontera con Colombia, en la zona que es una zona muy difícil, que es de acceso por el lado colombiano, pero no por el lado peruano, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces allí, ¿cuál es la institución, digamos, que te conecta con los maestros? El Banco de la Nación. Y el profesor, para cobrar su remuneración, tiene que viajar por el río, a veces de un día para otro. Por ejemplo, en Daten del Marañón, que es una provincia bonita, ¿no? Viajas por el río para cobrar. Entonces, obviamente, ese es el profesor nuestro, ¿no? Entonces, yo le daría a ese profesor una digamos, retribución mayor que al que está en la zona urbana, para estimularlo y premiarlo. Claro.
Claro que sí. Dime, Enrique, para ir terminando, si queremos incrementar el PBI para educación y cultura, ¿qué hay que hacer? ¿Le vas a quitarle a alguien, a un sector para pasar? ¿Vamos a abrir mercados para vender más? Mira, yo creo que aquí también ha habido un tema yo llamaría de poca responsabilidad de quienes han estado planteando estos temas, porque mínimamente tendrían que haber leído las cifras, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de la educación como porcentaje del PBI, pero Sí. no hemos hablado del gasto público como porcentaje del presupuesto total. Hoy día, el gasto en educación como porcentaje del presupuesto total es alrededor del 18% del total del gasto. O sea que prácticamente en este momento la quinta parte del presupuesto de todo el aparato público es para educación. Si yo quisiera subir ese porcentaje, para que te des una idea, la estructura del gasto público es así, de 100% entre pensiones, remuneraciones, donde están los maestros también, pero no únicamente ellos, entre remuneraciones, pensiones, compra de bienes y servicios, papelería, combustibles, etcétera, ¿no? Más pago de la deuda interna y externa, está aproximadamente el 75% del presupuesto. Me queda un 25% que es para inversiones. Por ejemplo, en educación, inversiones sería construir colegios. Claro, ¿no? Sí. También podría poner equiparlos, aunque parte del equipamiento puede ser considerado gasto corriente. Entonces, yo no tengo mucho margen de maniobra. Y lo que tengo que hacer para tener más margen de maniobra es crecer más, o sea, volvemos a nuestro PBI del inicio de la entrevista, que el PBI crezca más, que no crezca al 3, sino crezca, ahora vamos a crecer al 10, pero eso es un rebote, porque caímos 11.5. En realidad, claro, estamos no solamente menos que lo que hemos caído, sino que hay que sumarle a la caída de 11.5 lo que no crecimos. El 2020 debimos crecer 100%, así como dio la cosa. O sea, menos 11,5 y el 3 que no crecimos es más o menos diferencia de casi 15 puntos que tenemos que recuperar para estar igual que el 2019 antes de la pandemia. Y ahorita vamos a crecer, si Dios quiere y todo va bien, un poco más de 10, ojalá un poquito más, pero no estamos en 15. Sí, entonces, cuando lleguemos a recuperarlo en 2019, ahí recién empezamos a crecer por encima de cómo estábamos. Y no estábamos tampoco en las mil maravillas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener es conciencia que el gasto tiene topes, que no se puede gastar en lo que uno quiere y que aumentar ese gasto requiere subir el PBI para que con más PBI pueda haber mayor gasto, ¿no? Y la única manera de subir el PBI es con más inversión. Y con inversión fundamentalmente privada, porque más o menos el 80% de la inversión total es privada y el 20% es pública. Puedo hacer la inversión pública mucho, pero solamente por la quinta parte de lo que necesito. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo especial en educación, gradual, con norte, pero con contenidos que yo pueda ver. Ahora antes decíamos, ¿te acuerdas? El tema de la educación sí, pues, pero eso es un tema de largo plazo. Claro. Tal vez nuestros hijos o nuestros nietos lo verán, ¿no? Eso ya no es cierto ahora. Con la digitalización, la transformación digital de este tiempo, una generación puede cambiar educativamente en 5 años por la velocidad de las tecnologías. Entonces, sí. Si hacemos un buen planteamiento de consenso, quitamos la ideología, nos sentamos todos, y hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que puede aportar, sumamos y nos concentramos, tampoco hagamos todo de una sola, ¿no? Pues no lo vamos a hacer. Pero concentrémonos en 2 o 3 puntos, ¿no? Si un gobierno podría decir, ojalá que el gobierno que entra, podría decir, miren, de la educación yo me voy a concentrar en 3 puntos, ¿no? Voy a lograr que dentro de 5 años, cuando yo salga, el estudiante tenga estas características y para eso voy a hacer tales cosas. Mira, ese sería un gobierno extraordinario ya. Extraordinario. Con estrategia, con todo, pues. Claro, ¿no es cierto? Y quedarán otras cosas para los que siguen, pero ya habrá hecho un antes y un después, un parteaguas en la educación. Y eso tiene un impacto tremendo en la economía, en el PBI y hasta en el autoestima de la gente. Exactamente. Porque realmente
una madre, aunque pobre, lo primero que va a tratar de hacer es alimentar a su hijo, claro. Y lo segundo que va a hacer es tratar de darle una educación para que la supere, ¿no? ¿Qué padre no quiere que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que tengan más alternativas? Hoy día los chicos tienen, yo lo veo por mis alumnos en San Marcos, que son de todas las provincias del Perú. Sí. Y realmente, tú también los tienes ahí, ¿no? Y realmente son chicos muy inteligentes, con muy buena autoestima y capaces de cambiar el mundo si tú los ayudas. Da gusto ayudarlos, ¿no? Y esos chicos van a llegar no solamente a nivel de Perú alto, van a llegar a nivel internacional, porque tienen esa vocación. Entonces, ¿cómo contagiamos eso a otros muchachos que no han tenido esa oportunidad? Ahí está el desafío, Carlos. Claro, pero parece mentira, ¿no? Todo eso es parte de una política de Estado. Voy a tener como invitada en el programa a Zuly Guajira, con quien voy a tratar un tema que se llama Elevemos el ego nacional. Porque tenemos que elevar el ego nacional. Para empezar, en el Perú, voy a decir algo que no va con mi profesión ni con la ciencia que yo estudié, que enseña que hay que hacer todas las cosas como Dios manda, como, digamos, haciendo lo primero y después lo segundo, ¿no? Pero en el Perú algunas cosas importantes se han hecho porque se empezaron. No porque hubo un acuerdo nacional, no porque se empezaron. Y son buenas. Fíjate tú, voy a decir solamente una, que parece no muy importante, pero que ahora la he recordado por el partido de fútbol que acabamos de ver. Mira, aunque solo se canta el coro, no se canta la estrofa, pero hace ya algunos años en el Perú cantamos la sexta estrofa del himno, ¿no? Para quienes nos están viendo, antes cantábamos una estrofa, la música del himno peruano es hermosa, es una música sinfónica, disculpen la parte modestia, pero es una de las mejores expresiones como himno del mundo. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Es linda. Muy bien, pero la letra de la estrofa era desastrosa. Sí. Largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, y con esa letra teníamos que cantar con convicción y hasta sonriendo. ¿Quién va a sonreír con esa letra? Y encima esa estrofa es apócrifa, ¿no? Apareció no sé cómo, ¿no? Entonces ahora cantamos una estrofa que sí es verídica de los maestros originales, ¿no? Y que tiene pues ese concepto de mirar a los Andes, en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón mi color. Ya para empezar, es una mirada hacia arriba, es una mirada en positivo, no la cerviz levantó, ¿qué es eso? ¿No? Exactamente. Y termina con una invocación al Dios de Jacob, ¿no? Que es el Dios de todos, pues, ¿no es cierto? Y este Dios es una manera de decir, oye, bueno, yo soy un país que tiene una historia, tiene una cultura, yo valgo, yo solamente por mi historia me tienen que respetar, ahora yo tengo que hacer de mi parte también para que eso funcione. Pero el autoestima o el ego, si quieres llamarlo con tu entrevistada, tiene que ver con estos temas, ¿no? Todavía decimos cuando estamos enojados, este país. Y lo decimos con una especie de criterio despectivo, ¿no? Sí. ¿Por qué no decimos nuestro país? ¿No? Sí, pues. Cuando estamos enojados no decimos nuestro, decimos este país, ¿no? Y a veces le agregamos algo, ¿no? Y hay muchas cosas, disculpen el inglés, ¿no? Pero aquí en el Perú, si hay un sector de héroes anónimos, voluntarios y diarios, son los bomberos. Para quienes nos escuchan, los bomberos peruanos no tienen un sueldo. A veces ponen de su plata porque el carro bomba no tiene para gasolina, ¿no? Y encima exponen su vida, y cuando van a la emergencia de los hospitales todavía les piden si tienen el carnet para ser atendidos, ¿no? Esos son los bomberos peruanos. Pero hay una frase que usamos, no la uso yo, pero se usa en el Perú, ¿no? Disculpen el inglés, ¿no? Para cojudos los bomberos. Entonces, exactamente. Ese tipo de frases, de ideas, ¿no? Para mañana, hermanito, o esa frase, el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Es una frase que, por cierto, se escucha fuera del Perú, ¿eh? Sí. España, lo dicen, ¿no? En Bolivia lo dicen, ¿no? No, con los peruanos no te preocupes, entre ellos se van a serruchar el piso. O el famoso tema de los cangrejos peruanos, cuando los pones en una olla hirviendo, ¿no? En el caso de si son cangrejos peruanos, no pongas tapa, porque el cangrejo naturalmente tiende, pobrecito, a salir por instinto, pero el peruano no va a poder salir,
porque el cangrejo debajo lo va a ganar. Lo jala. Sí. Esa cultura del palo encerrado que todavía la tenemos, ¿no? Creo que hay que corregirla. Estamos avanzando. Somos un país muy machista, pero cada vez eso está mejorando. Somos un país muy machista, ¿no? Somos un país que está aprendiendo a valorar su diversidad y a entendernos y respetarnos como diversos. Yo quisiera finalizar con este concepto, por lo menos en lo que a mí respecta. Si tú me pidieras por dónde empezar a tocar el tema peruano, por dónde empezar, porque es muy complejo, pero hay que hacer algún inicio, ¿no? Claro. Yo empezaría por tocar este tema que te voy a comentar, que es mi experiencia de más de 40 años. Lo primero que tenemos que aprender los peruanos es que todos somos valiosos. Es que no hay ningún peruano que no sea valioso. Pero como somos de gran diversidad, lamentablemente todavía hay estos asuntos, no solo raciales, sino estas discriminaciones que hay por diversos estereotipos y formas de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a poder conversar si no nos aceptamos como somos y no nos queremos como somos? Tenemos maravillosas cosas. Nos juntamos cuando hay un partido de fútbol y nos clasificamos, como hoy día de la entrevista, ¿no? Pero eso no es suficiente. Nos debemos sentir orgullosos de eso y de todas las cosas que tenemos y estar juntos en las dificultades. Pero no lo podemos hacer si no respetamos, si no nos miramos horizontalmente. Entonces, si yo acepto como soy, como sociedad, y que soy diverso y por lo tanto todos tenemos igualdad realmente, no solo por ley, no solo por criterio humano, sino porque es una riqueza que tenemos en el Perú, que no la tienen otros, ¿no? Entonces, ya quisieran tenerla, ¿no? Ya quisieran tenerla. Entonces ahí tenemos una circunstancia primera para poder escucharnos activamente, escucharnos para entenderte, escucharnos aún en la discrepancia para tratar de ponerme en tu lugar, hacer un poco de empatía. No lo hago si no te tengo respeto, pero lo hago si te tengo respeto y me acepto que yo también soy parte de esa diversidad. Entonces ahí las cosas serían un poquito más fáciles, porque la confrontación vendría después tal vez en otro tema, pero encontraríamos algunos puntos comunes y podríamos avanzar en esos puntos comunes. En mi vida yo he aprendido en la experiencia concreta del día a día que no se puede hacer todo lo que uno quiere, pero muchas cosas se pueden hacer si encontramos intereses comunes. Ahí está la llave para mí, para empezar a trabajar un Perú a partir de lo que somos, con nuestras debilidades, que las tenemos muchas, pero también con nuestra tremenda potencialidad. Necesitamos un líder, entonces. Necesitamos varios líderes, pero hay una crisis de liderazgo tremenda. Eso, pues. Tremenda, ¿no? Los líderes están escasos en el Perú en este momento. ¿Quién es la institución adecuada para definir la visión del Perú de acá a 30, 40, a 50 años? ¿Quién es la institución que debe ver todo lo que es la cuestión de educación, pero con criterio prospectivo? No para hoy, ¿no? Aunque te parezca mentira, hay una institución en el Perú y hay varios funcionarios que se dedican todo el día a eso. Se llama el CEPLAN. Pero ¿qué hace, bro? Bueno, sí hace cosas, pero nadie los conoce, ¿no? Y eso te digo, ¿qué hace? El Ministerio X o el Ministerio Y no coordina con el CEPLAN. Yo así de emergencia, lo sentaría al director de CEPLAN, que es el señor Abugataz, lo sentaría en el Consejo de Ministros con voz y sin voto para empezar. Porque si nos ponemos, eso es otro tema en el Perú, ¿no? Si nos ponemos a discutir si hacemos o no ministerio, nos pasamos un año. De facto, ¿no? Como te decía hace un momento, de facto, asiento en el Consejo de Ministros, para que puedan coordinar. Entonces, cada vez que discutan un tema, los ministros discuten ahí, levanta la mano el señor de ese plan y dice, por si acaso es esta que están discutiendo, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en el plan tenemos esta meta y eso va contra la meta. Están discutiendo otro tema. Por si acaso, hay que tener en cuenta que el Perú se comprometió en París 2015 a eliminar la contaminación del aire en el transporte público. Esa medida va en contra. Así que tendría alguien que estar con esa visión prospectiva que tú reclamas con verdadera razón, ¿no? Eso claro que sí. Sí, me aprecio, Enrique, un placer, un gran gusto haberte atendido en el programa y siempre las puertas abiertas para informar, para educar. Muchas gracias, muy gentil de tu parte. Muchas gracias a ti por la entrevista y a todos nuestros amigos que han tenido la gentileza de escucharnos. Un saludo muy afectuoso. Y realmente todos podemos hacer algo por la educación y por la cultura de nuestro país. Y por el fortalecimiento de la cultura de nuestro país, como tu programa, La Cartelera.
Gracias, mi apreciado Enrique. No se vayan, minutos después de las 9 de la noche voy a estar con Juan Carlos Aboites, rector de la Universidad Pablo Picasso de Guanajuato en México, donde vamos a tratar el tema universidad y desarrollo humano. Muy amable por sintonizarnos. Chao. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar,